Muchas gracias, señor presidente. Señorías, entre las 15 propuestas de resolución de la izquierda plural que tan contundentemente han defendido mis compañeros, me corresponde destacar la relativa a las necesidades de Aragón, recogidas en 10 apartados, que en su mayor parte corresponden a acuerdos que concitan la unanimidad de las instituciones aragonesas. En el debate, cuando el presidente respondía a los grupos nacionalistas, hablaba de cumplir la ley, pues que empiece cumpliendo con el Estatuto de Aragón, singularmente con los mecanismos de bilateralidad de Aragón-Estado y con las peculiaridades económico-financieras, priorizando la puesta en marcha del acuerdo bilateral de financiación que duerme en un cajón desde 1996. Y en esa misma línea le pedimos que firme de inmediato el convenio del Fondo de Inversiones para Teruel para 2013, que cumpla los compromisos adquiridos con los anteriores Plan Miner y para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras y que ponga en marcha ya el Plan 2013-2018, que respete el acuerdo unánime de las Cortes de Aragón como territorio libre de fracking y que impulse los planes de zona de desarrollo rural en Aragón en 2013. También hay respuestas de rechazo a las más recientes reformas del Gobierno Rajoy, a la reforma local, que vulnera nuestro estatuto e ignora la singularidad territorial y demográfica aragonesa, y también a la reforma del ferrocarril convencional, que pretende desvertebrar nuestro ya de por sí desequilibrado territorio. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordar las inversiones demandadas unánimemente por la sociedad aragonesa que este Gobierno viene retrasando año tras año: el Canfranc, las de Teruel, la ampliación del Cercanías de Zaragoza, etcétera. Pero tengo que centrarme en el supuesto error del presidente Rajoy, que anunció el miércoles desde esta tribuna, desde su escaño en realidad, que no se desdoblarían la Nacional 2 ni la Nacional 232 en sus tramos aragoneses porque había autopistas, lo que luego fue desmentido por la ministra de Fomento. Los aragoneses esperamos hoy una aclaración inequívoca, porque no son nuevas las contradicciones entre la ministra y el secretario de Estado en este asunto, y ahora tampoco nos sorprenden las contradicciones del propio presidente. Por eso exigimos una respuesta clara que acabe ya con la confusión. Queremos también abrir el debate sobre el proyecto del Parque Internacional de los Pirineos para evitar desarrollos urbanísticos insostenibles como los que se están planeando en un territorio frágil como este. Y concluyo ya. En Fagueras, yo quería que se escuitara en este Parlamento a lengua aragonesa. Fa unos días estió o Día Internacional da Lengua Mai e agora en Aragón a presidenta Rudi quiere estricallar a radítala e de normalización lingüística e tornar a las catacumbas al aragonés e ao catalán de Aragón. Por iso demandamos o cumprimento da Carta Europea das Lenguas Minorizadas. E é de xusticia. Moitas gracias, presidente.